Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos. Marcos capítulo 6, verso 45 en adelante. Marcos 6, 45 en adelante. Vamos a leer un texto que nos conocemos, una preciosa historia que nos va a traer siempre nuevas enseñanzas. Vamos a ponernos de pie para recibir la palabra del Señor. Amén. Dice: enseguida hizo Jesús entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Y viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Cerramos nuestros ojos, Padre, te damos gracias porque tu palabra es vida en nosotros, Señor. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a aprender, Señor, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Yo sé que hoy día vas a hablar en nuestras vidas. Te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento. Creo que la historia... Muchas gracias. La historia de Jesús en la barca se encuentra justo después de la alimentación de los 5,000. Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, ¿cierto? Llevaba tiempo predicando, enseñando, la gente se quedaba con él, no se quería ir a su casa, y después Jesús dijo: ya tienen que volverse a su casa, pero habían pasado muchos días, entonces no tenían que comer. Entonces Jesús preguntó y dijo: anda a comprar, denles de comer. Dijo: denles de comer. Y los discípulos dijeron: no tenemos dinero suficiente. Entonces vino uno de los discípulos y trajo a un joven, ¿cierto? A uno de los que estaba ahí, un niño, y le tenía panes y peces, unos pocos panes y unos pocos peces. Y Jesús dice que la Biblia que los bendijo y le dijo: repartan. Y alcanzó para todos y sobraron cestas llenas. Termina ese episodio de la alimentación de los 5,000 y Jesús va a la ribera del mar. Mar le decían porque obviamente no existían los mapamundi que tenemos hoy día. Entonces era un lago gigante, un lago increíblemente grande. Entonces pensaban que era un mar. Entonces decían: crucen al otro lado en el barco, en un bote, y yo me quedo acá. Ahora, lo primero que tenemos que entender acá, que la idea de cruzar el lago, el mar, de entrar en la barca y cruzar, no es de los discípulos. La instrucción no fue a propósito de una decisión de ellos, fue un mandato de Jesús. Porque en el verso 45 de enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. O sea, fue un mandamiento, fue: ustedes súbanse y vayan. Yo me quedo acá con las personas, despidiendo, me quedo acá estando con ellos para que me asegure de que se vayan todos bien, y yo los alcanzo. Entonces, cuando a veces vamos a
a conocer al Señor, hay situaciones que a veces no entendemos. Hay cosas donde nosotros nos metemos por nuestras propias malas decisiones. Y nosotros tenemos que tener esa madurez suficiente para entender que hay situaciones malas en la vida, así difíciles, adversas, en que nos metemos nosotros por nuestras propias malas decisiones. Y aquí no hay que culpar ni al enemigo ni a Dios. Somos nosotros quienes decidimos hacer cosas equivocadas. Si nosotros decimos o empezamos a alimentarnos de una forma muy mala, se nos van a desarrollar ciertas patologías. Y cuando esas patologías vengan a cobrarnos la cuenta, nosotros no podemos decir, Señor, estoy en prueba, ¿no? Si estoy pagando las consecuencias de mis propias malas decisiones. Si yo cometo un error, estafo a alguien, estafo al Estado, hago esto, robo, y me encuentran, no estoy pasando una prueba, estoy pagando mis culpas. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que aprender a entender que hay situaciones en la vida adversas donde nosotros somos responsables, pero hay otras, y de las que vamos a hablar hoy día, donde no somos responsables, solamente actuamos en obediencia. Porque aquí los discípulos no fueron responsables de eso. Jesús los metió ahí. Jesús tomó a los discípulos y dijo, súbanse a la barca y van. Ustedes saben que Jesús conocía lo que venía. Él tenía clarito lo que iba a pasar. Él sabía que ellos se iban a enfrentar una tormenta, se iban a enfrentar una tempestad horrible. Sabía que no iban a llegar. Y aún así les dice que vayan y se enfrentan a la tormenta. Ahora, ¿por qué Dios a veces nos mete en tormentas? ¿Por qué Dios nos mete en pruebas? No porque sea un Dios malo. No porque sea un Dios que quiere castigarnos o quiere reírse de nuestra falta de fe o burlarse de nuestra falta de fe, sino simplemente para que aprendamos a confiar, para perfeccionar nuestra fe, para perfeccionar nuestra madurez espiritual. Porque nosotros cuando vamos en la vida tenemos que entender que entramos a Cristo en una madurez pequeñita, donde cualquier cosa nos desanima. Cuando entramos en nuestra madurez espiritual es muy bajita. Cuando empezamos a dar pequeños pasos en la fe. Un hermano no me saludó. Oh. Pero después uno ya va creciendo, la madurez va pasando. Me da lo mismo que no me salude ninguno, mientras Dios me reciba, yo soy feliz. Ese cambio de chip pasa a través de esas pruebas, que son duras, por Dios que son duras. Pero si no, ¿cómo Dios nos usaría a nosotros? Si no viviéramos esas pruebas que a veces son difíciles de soportar, ¿cómo Dios nos podría tener en nuestras manos como herramientas para poder bendecir a otras personas? Todos conocemos el hacha, todos conocemos las espadas, herramientas importantes en la construcción, antiguamente sobre todo, y en la defensa de los territorios, principalmente en los primeros siglos después de Cristo. Pero no era un fierro común, no era acero cualquiera, era un acero templado. Las espadas no eran que tomaban cualquier fierro, ¿cierto?, le sacaban filo y iban a pelear. Una persona que toma un fierro cualquiera y va a un hacha, yo me voy a hacer un hacha, como un pedazo de acero carbono, ¿cierto? Le soldo una cuestión, le saco filo. Yo quiero preguntarte cuánto te va a durar esa hacha. A la semana va a estar toda mellada y mala, porque está blanda, porque le falta el temple, porque esas herramientas primero se hacen, después ya se sacan filo, después se tienen que templar, se les meten ¿dónde? En fuego, y después del fuego se meten en aceite o en agua, y después se vuelven a poner al rojo, se vuelven a meter al fuego, después se golpean nuevamente, se machacan un poco y se vuelven a meter al fuego, hasta cuando ya ¡ting!, eso no se rompe más. Para romper eso después es completamente difícil de hacerlo. Todos conocemos las espadas samurái.
¿A quién le gustan las películas de los chinitos voladores? Esas películas donde los chinitos volaban así, andaban, pisaban arriba de la hoja. Yo las veo a puro reírme. En el agua, ¡pum!, se dan vuelta y sacan una espada. Las espadas samurái son reconocidas. No son las mejores espadas, en todo caso, pero son reconocidas por su filo. Por el filo que tienen, un filo absolutamente que son capaces de cortar cualquier cosa. No son las mejores espadas, pero sí son las que tienen mejor filo. Esas espadas, el temple, ¿se ha fijado que tiene una curva? Que son largas, son curvadas. Esa curva no se la dan con, por lo menos los maestros primeros maestros no se la daban con golpes. Esa curva se la daban con fuego. La hacían la espada, la metían tantas veces, la templaban hasta que en un momento el agua, solo el fierro se curvaba. Y después empezaba un proceso de afilado. No le ponían galletera. El afilado era a mano. Empezaban de las lijas más gruesas, de las piedras en realidad, de las piedras de pulir más gruesas, las que sacaban más acero, hasta las más finas. Después tú ponías un pelo así, ¡chum!, lo cortaba. Todos lo disfrutamos el frío de la espada samurái, pero pocos caemos en el tiempo que demoró el herrero en tomar un fierro cualquiera. El fierro en Japón no era el mejor, de mejor calidad. Tomaba un fierro cualquiera y lo transformaba en una espada que es reconocida hasta el día de hoy, después de casi miles de años, cientos de años después. Eso se llama trabajo, se llama forjar. Y cuando Dios nos forja a nosotros, es para que nuestra madurez, nuestro nivel de temple, nuestro nivel de calidad, podemos ser un fierro común. Dios nos tomó a todos como fierros comunes. Pero hay procesos donde Dios nos va metiendo en un horno, nos va metiendo en una tempestad, nos va metiendo en una prueba. ¿Para qué? Para empezar a ponernos más fuertes, para darnos crecimiento, para mejorar nuestra calidad, para mejorar nuestra dureza, para mejorar nuestras características que tenemos. No es cambiar nuestras características, es mejorarlas. Si una persona tiene características que son propias, que nos hacen diferentes al resto, y Dios no quiere que tú te olvides de eso, Dios quiere que tú mejores eso. Y para sacar lo mejor de nosotros, necesariamente a veces Dios nos tiene que meter en tempestades. Ahora, dice que después que hubo despedido a la gente, Jesús, después de que los envía en la barca, ellos salen remando felices y contentos, pensando que estaban bien, estaban obedeciendo. Entonces, vamos, si Jesús nos mandó, va a estar todo bien, ¿verdad? Empezaron a remar. Y Jesús se despide de la gente. ¿Y después dónde va Jesús? ¿Al monte dónde? ¿A qué? A orar. Ahora, ¿qué necesidad tenía Jesús? Si después, él mismo dice en el libro de Juan que él era uno con Dios. ¿Qué necesidad tiene un hombre que es el hombre con la comunión más perfecta? Tiene de orar. La pregunta se la hago al revés ahora. Si Jesús, que era el más perfecto y el que tenía la comunión más grande con Dios, tenía la necesidad de orar porque él necesitaba estar conectado con su Padre, necesitaba que su parte humana se doblegara siempre. La parte carnal, las emociones, las pasiones, esas cosas, Jesús necesitaba sujetarlas. Bendito el Señor, su nombre. Porque la carne siempre nos va empujando. El Getsemaní hizo la muestra de eso. El espíritu, Señor, la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y su debilidad es la que Jesús doblegaba en la oración. Queremos ser más fuertes, queremos ser mejores, queremos crecer, queremos madurar, queremos que nuestra familia cambie. Tenemos que orar. Queremos que las cosas se transformen a nuestro favor. Queremos que la debilidad que hoy día nos azota la podamos vencer. No la vencemos solamente con palabras o con canciones, la vencemos orando.
Había una canción de Marco Witt antiguamente. Decía, espíritu de temor, huye. Espíritu de orfandad, huye. ¿Se acuerdan? Y no se iban, pues. Porque no se trata de la canción. Se doblega la carne en la oración. Nuestra debilidad se doblega en la oración. Por eso es importante la oración. Jesús lo sabía. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esa debilidad la llevaba ¿a dónde? A la oración. Si nos sentimos débiles en un área, oremos. Yo escuchaba una enseñanza que me hizo mucho sentido, la verdad. Y un pastor decía, Dios no nos va a sacar un vicio. Dios no nos va a sacar un pecado. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque Dios dice, esforzaos. Dejen nosotros su manera antigua de vivir. O sea, la responsabilidad de dejar esas cosas es nuestra. Es parte de nuestra labor. Es parte de nuestro tiempo, de nuestro crecimiento. Y si estamos luchando con algo, la única manera de vencer eso es orar. Pero llevo tiempo orando, pastor. Sigue orando. Es que llevo años orando. Sigue orando otro año más. Porque es la única manera de doblegar nuestra debilidad. Es estar en comunión con nuestro Padre. Jesucristo lo hacía. Todos disfrutamos, todos gozamos con las enseñanzas, con las historias que Jesús hizo, los milagros, las sanidades, las resurrecciones que Jesús hizo, las liberaciones, todas aquellas cosas extraordinarias, las multiplicaciones de los panes y los peces. Conversamos y disfrutamos y decimos, Señor, qué maravilloso es. Ahí está el secreto, en la comunión que tenía con Dios. Era un hombre que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no dijo, yo soy hijo de Dios, entonces aquí no tengo que orar. Oren ustedes. Yo soy hijo de Dios, yo soy el Mesías, no oro. No. Él tenía comunión con su Padre. Porque él sabía que su debilidad humana tenía que sujetársela al Señor. Después dice, y al venir la noche, y ahora pasa a otra escena, mientras Jesús sigue orando, ojo, está orando en el monte, y es importante el concepto del monte, ¿eh? El monte, voy a tener un poquito, es importante el concepto del monte porque Jesús dice, siempre iba al monte a orar, y el concepto de monte abarca toda la Biblia. Moisés fue al monte, ¿cierto?, a recibir y siempre fue como en el monte, siempre pasaban las cosas como extraordinarias. La transfiguración fue en el monte, etc. Ahora, ¿por qué es importante el monte? ¿Qué es lo que significa el monte? El monte es apartarte de la tierra, tiene que ver con eso. Y está la tierra, ¿cierto? Está el valle donde estaban las casas y todo, el ruido, estaban los gritos, las cosas, se iban al monte, se apartaban a tener comunión con Dios. Por eso que cuando vayas a orar, nosotros tenemos lo que se llaman oraciones corporativas, que son las oraciones que hacemos en la iglesia, de cuerpo. Eso se refiere corporativo, de cuerpo. Entonces son oraciones que tenemos acá, donde oramos unos por los otros, oramos por los enfermos, oramos en general juntos. Pero después tenemos que orar en el monte. Cada uno tiene un monte personal. Ese monte puede ser tu pieza, donde tú apagas todo. Te pones, por ejemplo, yo no puedo apagar todo porque me desconcentro. Yo tengo que tener música en los oídos. O con el teléfono con música. Yo pongo música. De tal forma que generalmente música como esta, como piano, que tapa todo y me puedo concentrar con Dios. Ese es mi monte. Tu monte puede ser a lo mejor otro lugar, pero cada uno tiene que apartarse para tener ese tiempo de comunión. Y al venir la noche, ahora cambiamos de escena, Jesús sigue orando en el monte. La barca estaba en medio del mar.
habían avanzado harto. Y él estaba solo en tierra. Y la tormenta se levantó ahí. Ellos no podían avanzar. Tú lees después el libro de Juan, el libro de Mateo, donde está esta misma historia. Y te dice que ellos se esforzaban, remaban y no avanzaban nada porque el viento era contrario. ¿Saben lo que es remar contra el viento? Horrible. Y nadar contra la corriente. Este verano fui a... Porque se acuérdense que primero íbamos a hacer los bautismos allá en el campus, fue una locura eso. Fuimos a hacer los bautismos allá en Alihuel, pero primero iba a ser en otro campus, acá en San Miguel. Y nosotros fuimos varias veces, de hecho nos gustó el campus. Pero el río tenía más corriente que el de acá. Y pasaba algo extraño, tú te tirabas por debajo del agua, intentabas nadar y quedabas ahí mismo. De verdad, no avancé nada. Y después te tirabas otra vez, nada. O sea, fue un esfuerzo en vano, porque no avanzaste en nada. Ahora, imagínate lo que es estar en medio de un mar, donde volver es difícil, tienes casi la misma distancia que en ida y vuelta. Te costó un mundo llegar. Sigue remando, no avanzas, y ya las fuerzas no dan. O sea, la adversidad se trata de eso. A veces las pruebas que Dios nos lleva son pruebas que nos permiten o nos van a dejar en un lugar donde no podemos avanzar. Y ahora, ¿por qué Dios permite que lleguemos a esa instancia? ¿Por qué Dios permite que nosotros lleguemos a un momento en nuestra vida donde no podemos avanzar? Donde ya todas nuestras fuerzas se fueron, donde ya toda nuestro vigor se fue, donde toda nuestra valentía se fue, donde ya nuestra fe se está derrumbando, donde ya nos estamos rindiendo porque vemos que no avanzamos nada y que mientras más remo parece que es peor, que avanzo, no avanzo, que miro, avanzo 10 centímetros, respiro y retrocedo un poco, y es una lucha constante con avanzar y ya llega un punto límite donde digo yo no puedo más. Y yo creo que es específicamente ese momento es donde Dios nos quiere llevar. Donde nos podamos dar cuenta de que no podemos solos. Y hay un gran descanso en saber que no puedes solo. No sabes la paz, no sabes la tranquilidad mental, de espíritu, que te da saber que no eres suficiente. Descansas. Porque hoy día en nuestra sociedad todo es esfuérzate, lógralo, alcánzalo. Todo depende de ti. Es una fe puesta en el hombre, es una fe antropológica puesta en el hombre. Y Dios, cuando llegamos a la iglesia, llegamos a los caminos de Él, nosotros traemos eso. Eso viene de kinder, de pre-kinder, cuando la niña le dice, hijo, tú puedes. De ahí viene. De ahí viene. Y no solamente en Chile, es en todo el mundo. Es así. Que no te digan que no puedes lograrlo, tú puedes hacer cualquier cosa. Y entonces uno viene seteado desde niño. Y llega la fe, llega a los caminos del Señor con ese chip. El camino de la fe también nos presenta desafíos. Si el camino de fe no es miel sobre hojuelas, el camino de la fe es un camino difícil. Es un camino difícil. Porque nos enfrentamos no solamente a nuestras debilidades, sino también al enemigo que nos quiere destruir. Entonces es un camino difícil. Y nosotros queremos después enfrentar esos desafíos, enfrentar esas luchas con fuerzas propias. Porque nos dijeron de chiquitito que todo era posible si nosotros lo queríamos hacer. Entonces llega un momento en la vida en que Dios nos tiene que meter en este mar, en esta barca, y dice, vayan, yo los alcanzo. Y ahí llega un momento que avanzamos y le vamos, ¿no? Si
Esta es la estrategia. Esta es la manera. Así yo lo he hecho toda mi vida, nunca he fallado. Toda mi vida ha sido igual. Mi casa, mi familia, mi auto lo logré igual, así que esto va a ser lo mismo. Y vamos, ta. Llegamos a la mitad del camino y los remos se empiezan a poner pesados. Y el viento se empieza a levantar en contra. La tempestad se pone complicada. Las olas ya son más grandes. Y ya cuando son las 3 de la mañana, porque la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando ya llegamos a la cuarta vigilia, ya no queremos rendirnos. Señor, esto no era para mí. No puedo. Señor, me rindo. No puedo más. Verso 48 dice: y viéndole remar con gran fatiga. ¿Quién estaba viéndole remar? Jesús. Estaba en el monte, recordemos que estaba en el monte. Oró, yo creo que después se sentó, puso una sonrisa como papá mirando a un hijo y los estaba viendo. Veía cómo se esforzaban, van embalados, ¿no? Van embalados. Se levantó la tormenta, se levantó la tempestad y vio cómo empezaron a luchar. Y Jesús mirando. Porque Jesús siempre está mirando. Eso es lo más importante de ahí. Lo más importante es que una cosa es que Jesús o Dios nos meta en procesos para perfeccionarnos, para hacernos madurar, para hacernos crecer. Pero eso no significa que Dios nos deja solos. No significa que no nos está viendo. Él está ahí, con el ojo puesto, con el ojo ahí. Es como cuando los niños empiezan a caminar recién. Déjalo solo, pero el papá sigue mirándolo. Empieza. Ya 5 metros, ya dale. Pero nunca nos deja de ver. Así es Jesús con nosotros. Podemos estar en medio de la prueba, pero Jesús nunca deja de ver. Él está viendo. En el sufrimiento está ahí. En la tristeza está ahí. Cuando estamos cansados y cuando ya las fuerzas no nos dan, ahí está. Está mirando, está diciendo ya. Está llegando a tu punto límite. Vamos que se puede. Vamos, te queda poquito. Y cuando ellos dicen ya no podemos más, Jesús dice, ahora entro yo. Cuando ellos estaban rindiendo y no podían más, entonces viene el que entra a nuestra vida para hacernos entender que con nuestras fuerzas avanzamos, pero no llegamos al final. Con Él es posible. Porque llegar a nuestro punto límite significa saber de que somos limitados. ¿Y qué de malo tiene eso? ¿Qué de malo tiene eso? ¿A cuánto le gustan los Juegos Olímpicos? A mí me encantan. Sobre todo ver esas gimnasias que dan vueltas en el aire. Así. Yo no me voy a dar ni vuelta carnero en la cama. 3 vueltas con giro, así cae la Simone Biles, esa americana chiquitita así. Oye, parecía langosta, saltaba así. A mí me cuesta subir la escalera. Entonces, si me dicen, pastor, ¿usted va a dar vueltas así en el piso, en gimnasia? No. Porque soy limitado ahí. No es lo mío. Y tendría que bajar como 400 kilos para eso. Y tampoco lo voy a hacer. Pero ¿me hace menos persona que no puede hacerlo? No. Entonces, estar limitado en algo no significa que seamos peores personas. Es entender de que somos personas limitadas. Hay cosas donde llegamos a cierto límite y de ahí para allá no podemos. Y está bien que así sea. Porque eso nos permite descansar, tener paz.
de que tu familia tú no la vas a poder cambiar. Y dices, Señor, me rindo porque yo no puedo cambiar, no puedo hacer más por mi familia. Bien, eso quería. Quería que reconocieras que no puedes cambiar tu familia por mucho empeño que le hayas puesto. Porque a veces queremos, no, es que yo voy a cambiar a mi hijo, voy a ayunar 400 días. ¿Quién se va a llevar la gloria? Uno lo tiene que hacer porque tiene que hacerlo. Tenemos que orar por nuestros hijos siempre, tenemos que orar por nuestros esposos siempre, tenemos que orar por nuestra familia siempre. Y decir, Señor, me rindo. Yo no doy más. No doy más. Te voy a seguir adorando, te voy a seguir orando, te voy a seguir ayunando, te voy a estar, sí, igual. Pero yo no meto más mano ahí. Hazlo tú. No sabes la paz que hace eso. Es como decirle al Señor, abrir la puerta y decirle, o pasarle el volante de tu vida, así como, Señor, yo no manejo más. Soy copiloto ahora. Porque a veces nosotros tenemos a Jesús mi copiloto y Jesús dijo, ok, tú estés manejando, yo no tengo ningún problema. Cuando te das cuenta, dice, no, Jesús mi copiloto, sí, dale nomás. Y cuando ya tenemos la embarrada, Señor, yo no puedo manejar ya. Cambiamos de lado, pásate para acá, déjame tomar el control de tu vida y te vas a dar cuenta que las cosas van a cambiar. Da un aplauso a Dios por eso. Y ahí estaban esos hombres remando fuerte, cansados, angustiados. Y Jesús vino caminando. Es que llega a ser gracioso. Gracioso porque ponte la imagen. Ellos rendidos, agobiados, cansados por mirar la tormenta. Nos vamos a hundir, chiquillos. ¿Quién sabe nadar de aquí? Eran 3 pescadores, no creo que los otros hayan sabido nadar. Y los 3 no podían salvar al resto, eran 12. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya no podemos más, ya no me dan los brazos. Pedro retaba a Juan y Juan se enojaba con el otro porque eran pescadores y en los momentos de angustia explotaban. Porque en los momentos de angustia explotamos. Imagino el caos que había ahí. Y de repente Jesús caminando. La lluvia, el viento, todo, y ven un hombre tomando un paseo. Nuestro problema, nuestra dificultad, nuestra tormenta no es nada más que la plataforma que tiene Jesús para hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. Lo que hoy día nos atormenta, lo que hoy día nos hace la vida imposible, lo que hoy día nos hace cuestionarnos si vamos a seguir, si vamos a continuar, si se va a destruir, lo que hoy día es la tormenta, es la plataforma, es el piso por el cual Cristo camina y transforma eso en nuestra mayor victoria, en nuestro mayor testimonio, en nuestra mayor gloria para el Señor. ¿Tienes alguna dificultad grande en tu vida? Créeme que Jesús está sobre eso. Ese va a ser el piso. Esa enfermedad que hoy día está aterrando tu vida, tu familia, es la plataforma que Cristo va a usar para hacer un milagro en tu familia. Ese vicio que hoy día está atormentando a tu familia, a tus hijos, a tu entorno, es la plataforma que Cristo va a usar para poder manifestarse en tu familia, en tu entorno. Porque la adversidad más grande no está por sobre Jesucristo. Cristo está por sobre todas las cosas. Y todas las cosas se sujetan bajo sus pies. Y nunca nos olvidemos de eso. Lo que para ellos era terrible, para Jesús simplemente era una caminata. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y viéndole caminar sobre el mar o andar sobre el mar, dijeron, es un fantasma. Y gritaron. Porque no entendían. Estaban tan asustados, tan atemorizados, tan desanimados que no podían ver a Jesús actuando. Pensaron que era un fantasma, que era otra cosa. Y a veces el miedo, el cansancio, el agotamiento nos hace perder
un poco el discernimiento, nos hace perder la visión y nos hace darnos cuenta que Jesús sí está actuando, sí es ahí, sí está, que no lo vemos. No lo vemos porque estamos tan cansados, angustiados, con miedo, que a lo mejor ya perdimos la esperanza. Y cuando vemos a Jesús pensamos que no es Él. Y Jesús, yo creo que una voz muy amable, le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Imagínate lo que es eso. Tened ánimo, cobren fuerzas, anímense. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy el Dios de la tierra, del universo, el que creó todas las cosas. Yo soy está en la barca, no teman. Porque mientras Cristo esté en la barca, mientras Él esté en la barca, todo va a estar bien. Todo tiene que obedecer, todo tiene que sujetarse. Y subió a ellos en la barca. Y cuando sube a la barca, ¿qué es lo que sucede? Se calma el viento. Mira lo interesante que Jesús entra a un lugar y las cosas empiezan a cambiar. Cambió el viento. Y ellos dijeron: es Jesús. No era un fantasma, no era una sombra, era Jesús que estaba ahí. Nunca me olvidó, nunca se olvidó de nosotros. Él siempre estuvo pendiente, solamente que no estaba al lado. Solamente que no estaba aquí con nosotros, pero Él siempre estuvo mirándonos, Él siempre estaba pendiente de nosotros. Si Dios no nos abandona, a veces nos deja caminar un poco solos para que aprendamos, para que maduremos y nos demos cuenta que con nuestra fuerza no es posible. La enseñanza más grande que tuvieron ellos ese día es esa, de que Dios es un Dios extraordinario. Se asombraron en gran manera y se maravillaron. Y aquí viene por qué los metió en la barca. Uno pregunta: ¿por qué se metió en la barca aparte de hacerlos pasar por la tormenta? Aquí viene, en el verso 52, y con esto termino. Dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos ellos, mira, habían pasado por milagros, liberaciones, enseñanzas, acababan de pasar por una multiplicación milagrosa, alimentarse 4.000, 5.000 con unos pocos panes. Es un milagro que no tiene explicación lógica, es algo completamente sobrenatural. Recién estaban ahí y aún estaban endurecidos sus corazones. No creían, porque pensaban que el movimiento de Jesús, pensaban que el ministerio de Jesús, pensaban que la obra que Jesús estaba haciendo era humana. Porque habían tenido líderes religiosos, habían tenido libertadores en la época de los macabeos, habían tenido libertadores que habían llevado a Israel a tratar de liberarse de todos aquellos que lo oprimían. Entonces pensaban ellos que Jesús era uno común como ellos, un profeta, etcétera, cualquiera. Entonces su corazón todavía no discernía quién era Jesús. Entonces nosotros podemos vivir ciertas experiencias y muchas experiencias en la fe, pero aún nuestro corazón puede estar endurecido. Entonces Jesús necesita hacernos, de alguna forma, rendirnos humanamente hablando, para que podamos ver que con nuestra fuerza no era la solución, era la solución a través de la grandiosa presencia de Dios. No hay otra solución. Entonces recién ahora entendieron lo de los panes y los peces. Ahora entendieron que Jesús no era un profeta común, que Jesús era el Hijo de Dios, que era aquel que iba a traer salvación, aquel que había sido prometido por Isaías, por los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora entendieron que el líder que ellos tenían, que quien le estaba enseñando, no era un profeta cualquiera, era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, Jesucristo, el que iba a morir y resucitar al tercer día, y lo iba a sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Es Él el único que puede hacerlo.
Nuestro corazón no debe ser endurecido. Debemos decirle, Señor, permítenos ver quién realmente eres. Permítenos ver la grandeza de tu poder. Permítenos ver que tú siempre vas a estar en control de todas las cosas. Permítenos ver que no hay nada imposible para ti. Y hoy día nosotros tenemos acceso a todas esas cosas a través del Espíritu Santo de Dios, que es el que está hoy día con nosotros, el que mueve la iglesia, el que nos sostiene. Ese Espíritu que nos hace temblar, como decía delante la alabanza. Ese Espíritu que nos conmueve, que nos transforma, que nos aviva. Y si estamos cansados, no es malo que estemos cansados. Si nos queremos o tenemos así, soltar el remo y decir ya no remo más. Entonces Jesús viene y te dice, entonces ahora es tiempo de que yo entre en tu barca, de que empieces a hacer las cosas a mi manera. Pónete al lado del copiloto, déjame al lado del chofer. Porque mientras queramos nosotros mantener nuestra vida bajo nuestro control, vamos a seguir teniendo problemas. Vamos a seguir saltándonos los motores. Porque Jesús es el único que sabe las cosas. Hagámonos a un lado y digámosle, Jesús, no puedo más, sigue tú. Y te vas a dar cuenta que la vida va a tomar un rumbo diferente. Te vas a dar cuenta que tu familia va a tomar un rumbo diferente. Porque así es la cosa. Nos rendimos y Jesús dice, ok, ahora me toca a mí. Si queremos seguir luchando con nuestra fuerza, Jesús nos va a seguir viendo desde el monte. No nos va a olvidar, va a seguir atentos. Pero si queremos que intervenga, tenemos que hacernos a un lado. Y decirle, Señor, no es con mis fuerzas, es con las tuyas. Póngase de pie, por favor.